Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver cómo convertir la velocidad de transferencia. Ejercicios como este o similares se pueden encontrar en la práctica. Y antes de empezar con la resolución del ejercicio, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos de la teoría. Primero y principal, uno de ellos es la unidad de almacenamiento. Sabemos que en la computadora la unidad mínima de almacenamiento de información es un bit, que lo podemos representar como un 0 o como un 1. Si juntamos 8 bits, queremos decir que tenemos un byte. Y lo que tenemos que prestar atención acá nosotros es en cómo vamos a representar estos bits y bytes. Si nosotros vemos en los ejercicios que tenemos una B minúscula, significa que estamos hablando de bits. Y si tenemos una B mayúscula, significa que estamos hablando de byte. A su vez, hemos visto las unidades equivalentes del byte, como son el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte y el petabyte. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cada escalón equivale a 1024 del anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que 1024 bytes equivalen a un kilobyte, que 1024 kilobytes equivalen a un megabyte, y así sucesivamente. 1024 megabytes van a equivaler a un gigabyte, y así con terabyte y petabyte. Entonces, nosotros podríamos tener en la mente este orden de unidades, y sabemos que primeramente para pasar de byte a bit deberíamos multiplicar por 8, porque un byte equivale a 8 bits. Y así con todas las unidades de medida. Si tenemos un megabyte y que quisiéramos pasar a megabit, lo multiplicamos por 8. Y en el sentido contrario, si tuviéramos un gigabyte, por ejemplo, y quisiéramos pasarlo a un gigabit, y quisiéramos pasarlo a gigabyte, deberíamos dividirlo por 8. Y como cada escalón equivale a 1024 del anterior, 1024 lo podemos representar también como 2 a la 10, estaríamos hablando de lo mismo. Entonces, si queremos pasar de byte a kilobyte, dividiríamos en 1024, porque pasamos de la unidad más chica a la más grande. Y así con cada uno de los escalones. En cambio, si quisiéramos pasar de la unidad más grande a la más chica, lo multiplicaríamos por 1024. Teniendo esto en mente, ya podríamos armarnos esta tabla de equivalencia, que obviamente no la vamos a llevar en todos lados, pero ya sabiendo cómo funciona, podemos más o menos tenerla en la mente, ya que un kilobyte, por ejemplo, equivale a 1024, que sería 2 a la 10 bytes. Un megabyte equivale a 1024 kilobytes, y a su vez equivale a 2 a la 20 bytes. Esto quiere decir que son 1.000.000 y pico de bytes. Un gigabyte va a equivaler a 1024 de megabytes, 2 a la 20 kilobytes y 2 a la 30 bytes. Siempre recuerden que 2 a la 10 es igual a 1024, entonces si nosotros hacemos 1024 por 1024, se van a ir sumando de a 10 estas potencias. Esta equivalencia también sirven al contrario, digamos, un byte equivale a 2 a la menos 10 kilobytes. Lo que nosotros siempre recomendamos es que trabajemos con las potencias positivas, porque siempre es más sencillo y se suelen confundir menos. Entonces ya tenemos las unidades de almacenamiento repasadas. Lo que nos quedaría repasar sería la unidad de tiempo, que en este caso es el segundo. Y bueno, más o menos haciendo lo mismo que en el anterior, la tabla quedaría de picosegundo, nanosegundo, microsegundo, milisegundo y segundo, del más chico al más grande. Cada escalón, en este caso no son 1024 porque estamos hablando de segundos, sino que son 1000. Entonces 1000 milisegundos equivale a un segundo, 1000 microsegundos van a equivaler a un milisegundo, y así. Entonces sabemos que 1000 lo podemos expresar como 10 a la 3, que sería 10 por 10 por 10 igual a 1000. Entonces cada escalón podemos ir sumando de a 3 las potencias. Entonces un segundo equivale a 10 a la 6 microsegundos. Si tuviéramos un microsegundo equivale a 10 a la 3 nanosegundos, y así. De igual manera podemos usar las potencias negativas para mostrar la equivalencia, pero trataremos de siempre usar potencias positivas. Entonces, ya teniendo repasado esto, podemos empezar a realizar el ejercicio. Y empezamos de la siguiente manera. Nos pide que 2,5 kilobits por segundo pasemos a byte por milisegundo.
El método que vamos a usar es de multiplicaciones sucesivas. Estas multiplicaciones sucesivas vamos a hacer que cada multiplicación equivalga a 1 para que obtengamos obviamente el resultado equivalente. Entonces lo primero que queremos simplificar es el kilobit, por ejemplo. Entonces para simplificarlo colocamos kilobit abajo y lo que queremos obtener primero es byte, pero sin el kilo. Entonces pasamos de kilobit a bit. Entonces siempre ponemos el 1 en la unidad más grande para poder trabajar, como dije anteriormente, con las potencias positivas. Entonces un kilobit equivale a 2 a la 10 bits. Entonces ahora podemos simplificar kilobit con kilobit. Ahora lo que queremos pasar es de bit a byte, porque es lo que queremos obtener. Entonces colocamos el bit abajo para poder simplificarlo con el bit que está arriba. Y ya vamos a obtener el resultado en bytes. Tenemos que poner la equivalencia y sabíamos nosotros, por lo que vimos anteriormente, que un byte equivale a 8 bits. Y ahora nos quedaría pasar de segundo a milisegundos. Para ello vamos a tener que poner el segundo en la parte superior, así lo podemos simplificar. Y ahora ponemos el 1 en la unidad más grande y buscamos la equivalencia para tener la potencia positiva. Es lo que digo de poner el 1 en la unidad más grande. Entonces, un segundo equivale a 10 a la 3 milisegundos. Teniendo esto ya podemos pasar a resolverlo. Tengo la calculadora por acá. Entonces tenemos 2,5. El primer paso es multiplicarlo por 1024. Recuerden que 1024 es igual a 2 a la 10. Luego lo dividimos en 8. Y después lo dividimos en 1000. Y esto nos daría 0,32. Colocamos el resultado y listo. El ejercicio estaría resuelto. Entonces lo importante acá siempre es la unidad que queremos simplificar. Si está en el numerador, la colocamos luego en el denominador para poder simplificarlo. O viceversa si está en el denominador como el segundo. Y buscamos la unidad equivalente yendo al resultado que queremos obtener. Vamos a pasar a hacer otro ejemplo para que nos quede un poco más claro. Entonces este nos pide de 0,5 gigabit por milisegundo pasarlo a kilobyte por nanosegundo. Entonces lo que queremos pasar primero es de bit a byte. Por ejemplo, en este caso directamente, en vez de como en el anterior que pasé de kilobit a bit y después de bit a byte, directamente podríamos buscar la unidad equivalente de, por ejemplo, gigabit con gigabyte. Entonces nosotros sabemos que un gigabyte equivale a 8 gigabits. Lo colocamos aquí. Ya podemos simplificar el gigabit con el gigabit. Luego de gigabyte queremos pasar a kilobyte, que es el resultado que queremos obtener. Y fíjense acá que tenemos dos escalones. Tenemos kilobyte, megabyte y gigabyte. Entonces la unidad más grande acá sería el gigabyte, colocaríamos el 1. Y acá no tenemos 2 a la 10 porque son dos escalones, sino que tenemos 2 a la 20. ¿Sí? Entonces borro acá. Y tenemos un gigabyte equivale a 2 a la 20 kilobytes, porque tenemos dos escalones de diferencia. El gigabyte con el gigabyte lo podemos simplificar. Y bueno, lo que nos queda pasar es de milisegundo a nanosegundo. Entonces queremos simplificar el milisegundo, lo colocamos arriba. Y bueno, y el equivalente a esto también pasa lo mismo que el gigabyte y kilobyte. Tenemos dos escalones de diferencia, entonces no va a ser 10 a la 3, sino que va a ser 1.000.000, que es 10 a la 6. Un milisegundo equivale a 10 a la 6 nanosegundos. Teniendo esto, pasamos a resolver y quedaría 0,5 dividido en 8 por 2 a la 20, 2 elevado a la 20, dividido en 10 a la 6, que sería 1.000.000. Esto nos da 0,065 y es el resultado que tenemos acá.
Una vez hecho esto, ya quedarían resueltos los ejercicios, y recuerden que ejercicios como este o similares están en la práctica, así que espero que les haya quedado claro y que les sirva para resolverlo.